Buenas tardes para todos y todas. Hoy nuevamente con los diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Hoy no estoy ni en mi oficina ni en mi casa, así que si oyen alguna interferencia, pues la iremos arreglando en el camino, porque estoy en el Ministerio de Salud y Protección Social, donde me facilitaron esta oficina para que hiciera esta live. Muchas gracias a todos los que empiezan a unirse, a Carmen Tico Cross, al Mario, a FBFI 026, al Centro Universitario Cárdenas, al Mario Diego. Buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema de la pedagogía del oprimido o la educación liberadora y la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire. Paulo Freire es un brasileño que vivió entre 1921 y 1997 en varias partes, en Brasil, en Bolivia, en Estados Unidos y en Europa, pero luego regresó y murió en el Brasil. Su postura se basa en esa educación como práctica de la libertad. Y él inicia con una pregunta que se hace y dice: ¿qué significa educar en medio de las agudas y las dolorosas transformaciones que se están viviendo en nuestra sociedad latinoamericana en el siglo XXI? Y entonces él dice que entonces la educación se debe centrar en el desarrollo de la curiosidad crítica, insatisfecha, indócil, y por ello se debe estimular la pregunta y la reflexión crítica sobre la pregunta. No es un verbalismo la educación, ni un activismo, sino una actitud dialéctica entre el hacer y el pensar sobre el hacer. Sigo saludando aquí a Sofía Delgado Cruz, que se unió, a Carmen Tico Cross desde el Brasil. Paulo Freire es una eminencia en la educación aquí, correcto, al Centro Universitario Cárdenas. Un saludo desde México. Muy interesante el tema que hoy vamos a tratar. Entonces, él nos dice que alude a que no es solo cuestión de ciencia y técnica, que hace falta además una serie de cualidades o virtudes muy importantes en la educación. Por eso en su carta a los maestros, él habla de unas virtudes que debe tener el maestro, entre ellas la amorosidad, el respeto a los otros, la tolerancia, la humildad, el gusto por la alegría, la apertura a lo nuevo, la disponibilidad para el cambio, la persistencia, el rechazo en el fatalismo y la identificación con o la esperanza, y la apertura a la justicia. En esa carta que él nos da a los maestros nos habla de todas esas cualidades o habilidades que debe tener un maestro, muy importantes hoy en día. Por eso entonces él habla de esa educación liberadora que vamos a hablar de ella hoy. Entonces en esa educación de la liberación él dice que debemos dejar esa pedagogía bancaria de la que fuimos presos durante nuestro inicio de la educación, que se limitaba a la posibilidad de creación de nuestros, que no se limitaba a la posibilidad de creación de nuestros propios conocimientos, sino que nos fomentaba la reproducción, nos quitaba el análisis, la comprensión de los temas que se estaban enseñando. Entonces era recibir la información y repetirla. A eso hace referencia cuando habla de esa educación bancaria. Sigo saludando aquí a Miguel Negrete, a Mariluz Uribe y a Valens SRO2. Y entonces dice: enseñar no significa meramente transmitir conocimiento, sino crear las oportunidades para construir y recrearlos. Y por eso dice: enseñar exige investigación, respeto por los saberes de los estudiantes, exige una ética y una estética, una consideración de los derechos de los docentes, pero también la toma de conciencia de las decisiones que se toman en cualquier momento. Y hace una frase muy importante, porque uno de los
pedagogos que más frases ha escrito, consideraría yo que es Freire, y entre una de sus frases célebres dice: quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende enseña al aprender. Sigo saludando aquí a Vale, a Mariluz, a Adriana Perdomo, gracias por estar. Sus reflexiones entonces en relación a esta educación actual, él dice que se estudia para el trabajo, se enseña capacitación para futuros trabajadores, por ejemplo a los obreros, a los técnicos y profesionales, y que hoy en día se enseña a través de la formulación de competencias, y habla de una educación que enajena, porque no se enseña a los hombres y a las mujeres a reflexionar, no se les permite no se les permite sino ordenar y cumplir lo establecido. Esto fue lo que inspiró a Paulo Freire en esa educación liberadora o educación concientizadora. Y por eso plantea que entre los obstáculos que tiene la persona, que estos obstáculos, ¿a qué lo incita? A que los hombres puedan cambiar su condición y a luchar por su propia transformación, porque el hombre debe ser consciente, debe saber que no tiene opresión, que puede ser crítico y que nada está por terminado, sino que todo se puede transformar. Y habla y dice, por eso nos habla de esa educación y pedagogía del oprimido, que dice que te debes liberar, que uno se debe liberar y no ser oprimido, y que al concientizar ese proceso implica que el ser humano se conozca, se percate de su contexto, de los otros, que sienta empatía y que dolor por los otros y las otras, que escucha al otro y al otro para reconocerlo, es decir, una apertura al diálogo. Fíjense en lo importante en esta educación concientizadora que nos habla es de la apertura al diálogo, a esa educación que concientiza, que concibe a los aprendices como seres inacabados, que ellos hacen parte del mundo y por eso su praxis y acción sobre el mundo la deben transformar. Yo he repetido mucho una frase que Paulo Freire ha dicho, que es: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Eso es lo que él más insiste. Con esa postura crítica que él nos dice que el hombre con los otros y las otras, que son iguales, que comparten el mismo diálogo, y que en ese compartimiento de ese mismo diálogo está esa unidad dialéctica del diálogo y de la comunicación, para que las situaciones que se presenten se contrasten y se puedan complementar. Y habla de otra frase muy importante que él dice: el otro me hace, me constituye, y yo lo hago, y lo constituye porque todos aprendemos juntos. Propone como alternativa no obligar a nadie a participar de esta propuesta que él hace, y que tampoco está establecida. Por eso él dice: hay libertad. El obrero, si quiere seguir obrero, que lo siga haciendo. El empleado doméstico, si quiere seguir siendo empleado doméstico, que lo siga haciendo. El ingeniero, si es ingeniero, pues que lo haga. Entonces habla de esa libertad, de la libertad concientizada, de que uno puede hacer lo que quiere, pero que respete y oiga a los otros para que pueda transformar. Esa es una parte importante de lo que él dice, porque ahora vamos a hablar de otro concepto muy importante que él nos habla, que es la alfabetización. Pero, ¿qué aspectos relevantes miramos nosotros en su pedagogía que él propone, que es la pedagogía del oprimido o la pedagogía liberadora? Dice que el énfasis
es en la conversación, en el diálogo, tanto en la educación formal como en la informal. Que no más currículos basados en contenidos ni preseleccionados, que debe haber libertad en el estudiante para que él pueda buscar sus propios contenidos y sus propias maneras de llegar al conocimiento. Fíjense que esto está muy común a lo que nosotros hemos venido hablando en las anteriores pedagogías, la de Crowley, la de María Montessori, y todas las que hemos mencionado aquí, la de Ferrey, que también las hemos visto, que nos habla de esa libertad en el aprendizaje. Entonces, miremos a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y habla entonces de una cosa importante que es la praxis en la actividad educativa. Por eso él decía, pensar en el hacer. Y que esa conciencia del oprimido se dé a través de un sentido crítico, del desarrollo de ese pensamiento reflexivo que yo he venido hablando en otras lives. Quiero saludar aquí a otras personas que se han ido uniendo. Voy a devolverme un poco a Adriana Perdomo, a Lady Botina, a Verónica GM 0802, a I Fernando, a Mari Uri Rincón, a Jazz 302011, a Luisa Fernanda, a Laura, a Javier y Vesga. Muchas gracias a todos los que se han unido a esta live. Fíjense todas las cosas importantes entonces que él nos dice en relación a lo que debe ser esa educación liberadora o esa educación concientizadora. Habla también sobre una cosa muy importante y es el maestro. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el educador? ¿Quién es ese profesor? Él dice que tiene que ser un inventor o un reinventor, constante en todos sus caminos, que faciliten la problematización del objeto que ha de ser descubierto y finalmente aprendido por los educandos. ¿Qué quiere decir esto? Que el educador no puede seguir siendo aquella persona que dicta las mismas clases ni el mismo contenido durante todas sus clases. Que debe ser esa persona que reinvente, que invente y que problematice en ese objeto para que sea descubierto por los otros y las otras y de ahí pueda salir ese aprendizaje. Sigo saludando a Jazz 3020, a Luisa, a Laura, a Javier. Muchas gracias a todos los que se han unido. Habla de que un educador progresista ha de rechazar los valores dominantes que se imponen en la escuela, porque su aspiración debe ser la transformación. No es que rechace todos los valores que la escuela nos dice, debe rechazar, consideraría yo desde mi punto de vista, es esos contenidos tan bancarios que a veces nosotros enseñamos en las instituciones porque están determinados en el currículo sin saber si o no satisfacen esas necesidades e intereses de nuestros propios estudiantes. A eso es lo que él hace referencia con ese proyecto educativo de la educación liberadora o concientizadora, pensando siempre en el educador y en el estudiante. Por eso voy a leerles otras frasecitas importantes que nos dice en relación, dice, enseñar exige saber educar, enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando, es decir, respetar también lo que el otro cree, sus valores y sus creencias. Y quiero comentarles esta frase que me pareció muy importante y que las tengo que decir a todos los que somos educadores, porque él habla de el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche. Ay, no, es que yo me estuve anoche estudiando esas 100 páginas. Y él dice, el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche,
ni por la cantidad de libros leídos, por ejemplo, en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Frases tan importantes como estas nos ponen a nosotros a meditar de que cuando nosotros educamos, pues debemos escuchar a los otros que están con nosotros. Siempre les he hablado que el aprendizaje es la construcción de ese saber que yo hago con los otros y con las otras. Que respetemos siempre la autonomía de esa otra persona que es nuestro aprendiz o nuestro educando. Él entonces habló de esa educación liberadora y de esa educación concientizadora, pero además él hace una propuesta muy importante en la educación y en la pedagogía del oprimido. Él nos habla de otro tema sumamente importante que quizás fue de los primeros que aparecieron en los años 70, que fue la alfabetización. Y empezamos nosotros a oír la palabra alfabetización, y cuando yo estaba en el bachillerato la consideré como alfabetizar a aquellas personas que no sabían leer o escribir. Y cuando él se refiere a esta alfabetización, él dice que los hombres y las mujeres, como oprimidos, abusados, no abusados en el término de abuso físico o abuso sexual, sino abusados, que no tienen palabra, que a veces son inmigrantes, que a veces son pobres, los que no tienen o los que son pobres no tienen de pronto suficiente dinero para poderse alimentar, los llama el alfabetizados, y a las personas que hacen el papel del maestro los llamaba alfabetizador. Y insiste muy bien en que él no es enseñar a leer y a escribir, sino que la acción principal es de aprender, de conocer la realidad, de conocer el lenguaje, de enseñar el pensamiento y la realidad que está interconectada dinámicamente. A eso era lo que él se refería con la alfabetización. No como eso que nosotros empezamos a ver, que era que las personas que no sabían leer o escribir o no habían terminado el bachillerato, la primaria, fueran alfabetizadas en lectura, en escritura, en matemáticas y en otra serie de cosas. Aquí lo que él hace referencia es a que se le debe enseñar a la persona o se le debe ayudar a aprender el lenguaje, el pensamiento, la realidad y todo lo que sucede en ese ambiente y en ese contexto en que se desarrolla la persona. Y habla de que esa alfabetización es la clave como punto de partida para la transformación. Si alfabetizamos o nos alfabetizamos de aquello que nosotros no sabemos, pues ayudamos a ese contexto a que se transforme. Sigo saludando a Carmen, a otras personas que se han unido, a Carmen 004, a Joana Morales y a Javier y Maya Beca. Muchas gracias por estar, a todos los que hoy me han acompañado. Considera entonces la alfabetización para él como el acto de conocer, aprender, crear y recrear, porque la educación debe ser integral, que complemente esa formación del individuo en el aula y fuera de ella. Por eso él decía y habló de la pedagogía del oprimido, de aquellas personas que de pronto no han completado esa educación o no tienen todos los suficientes elementos para que puedan tener una educación integral. Y habla entonces de que se deben añadir otros aspectos a la vida cotidiana de las personas en esa alfabetización, como la política, la economía, la sociedad en general. Y es realmente importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno va o está en bachillerato o está en la universidad,
solo aprende lo que le están enseñando. Nos olvidamos de todas las otras cosas que están sucediendo en nuestro contexto y por eso él habla de esa alfabetización, de no solamente conocer lo que se requiere en nuestra disciplina, sino en todos los otros aspectos que suceden alrededor de nosotros, de nuestro contorno, de nuestro contexto. Por eso él, y de pronto se tomó la alfabetización como de otra manera. Y entonces habla, por ejemplo, de que se consideren otros aristas en el objeto y en la situación de la educación. Por ejemplo, esto lo añado yo, conocer sobre los feminicidios, sobre los crímenes, sobre la pobreza, sobre la inmigración, sobre el maltrato, sobre el hambre, sobre el cambio climático, sobre los desastres. Hace poco sucedió un huracán en Estados Unidos y muchas personas no quisieron salir de sus casas porque, y es comprendible, porque piensa uno que va a perder todo y que con qué va a seguir viviendo. Pero fíjese que nosotros debiéramos de aprender de todo esto. Y ahí es donde está esa alfabetización, conocer sobre otras cosas que suceden en el mundo, que suceden en nuestro territorio y en nuestro contexto en general. ¿Y para qué él dice que conozcamos de todas esas otras aristas del objeto y de la situación? Para que el otro y la otra puedan comprender todo lo que les rodea desde su entorno e ideología y decidir y poder actuar. Si yo conozco sobre los desastres, si conozco qué me puede suceder, pues puedo actuar desde mucho tiempo atrás para evitar que me haga daño a mí o a mi familia y que le haga daño a las cosas que yo tengo. Entonces, para eso nos sirve. El maltrato, si conozco qué es el maltrato físico, oral o muchas otras clases de maltrato que existen, pues para conocer cuáles son esas circunstancias y evitar ser maltratado por otras personas. Y entonces él dice que esto a lo que debe llevar es a una reflexión crítica del pensamiento. ¿Para qué? Para que a través de esa reflexión del pensamiento yo pueda tomar acciones, ayudar a los otros a que las tomen y a poder entonces enfrentar los problemas y buscar las soluciones en ese entorno. Dice, no es crear una postura crítica, sino crear métodos, técnicas y prácticas convenientes para el ejercicio educativo. Fíjese lo que nos está diciendo Pablo Freire aquí, tan importante, y lo hemos dejado, porque nuestra educación, como les digo, se ha limitado a seguir unos contenidos, pero nunca hemos mirado ese objeto o esa situación que está por fuera de nuestro contexto y de nuestro entorno. Y él nos habla de que con esa postura crítica podamos crear otros métodos, otras técnicas y otras prácticas convenientes, que cuestionen la realidad y que pregunten el por qué y para qué. El por qué yo debo aprender de esto y el para qué lo debo aprender. Muchas cosas nos han sucedido a nosotros en la vida, de pronto cuando hacemos un viaje y estamos ante un accidente y no sabemos nosotros cómo actuar. Debemos aprender también cómo actuar cuando ocurre un accidente y cuando hay personas involucradas en ese accidente, así no seamos enfermeras o médicos. Sigo saludando a Joana Morales, a Carmi, a Valen, a mi Payares 77, muy bueno, tarde para todos y todas. Aquí les doy el saludo a Farma Compendio que se acaba de unir. Entonces, ¿en qué se envuelve este proceso? En que yo haga humanización. Si yo conozco la humanidad, si yo conozco lo que pasa en otros contextos, puedo aprender de ellos y ahí me estoy alfabetizando. A eso es lo que se refiere él con esto de la alfabetización.
no es enseñar a leer y escribir, es aprender ese objeto que está por fuera y esas situaciones que suceden en diferentes contextos en los que yo estoy viviendo o en los que estoy viviendo, porque aquí no estamos exentos de que nos pueda suceder un desastre como un terremoto o los que viven cerca de pronto a un volcán. Dice entonces, y el educador es quien enseña a aprender y aprende enseñando. Frases muy importantes, pero quiero leerles la última frase a la que él nos hace relación con respecto a la alfabetización. Y dice, alfabetizar no es aprender a repetir palabras, como nos lo enseñaron a nosotros, sino a decir su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Y como lo he repetido yo, aprender es a que yo como ser humano construya mi propio saber. Entonces no es a que yo repita, es a que yo construya mi propio saber, es decir, mi propia palabra. Que con esto entonces que podemos concluir que él nos habla de una libertad muy importante en la educación, a no seguir siendo esa educación repetitiva, bancaria que hemos recibido, sino una educación liberadora y concientizadora, y además de una alfabetización que es muy importante y que nosotros la hemos dejado a veces porque no nos han educado ni nosotros mismos hemos buscado otro tipo de educación en relación al contexto donde nosotros estamos. Nos limitamos solamente a saber de nuestra propia disciplina, pero no a saber de otras cosas que en un momento determinado pueden suceder en nuestro contexto. Eso era lo que yo hoy les traía en esta live sobre la pedagogía del oprimido y la pedagogía y la educación liberadora. Freire ha sido quizás uno de los pedagogos más importantes que ha tenido América Latina y que ha sido seguido en muchas partes y sobre todo en la alfabetización, pero no una alfabetización mal entendida, porque la alfabetización se dio era para el que no sabía leer y escribir. Aquí se debe dar para todas las personas en esos aspectos y situaciones de la vida en la que debemos aprender. Gracias, profe, muy interesante el tema. Paulo Freire más nos enseña cómo cambiar para cambiar el mundo. Gracias por enseñarnos cosas tan importantes. Muy bien, muchas gracias a los que hoy han estado por compartir este tema. Pablo quizás es una persona no tan infundida como los otros pedagogos de los que hemos venido hablando y de los que hablaremos en las próximas live, porque los más seguidos pues han sido los más reconocidos a nivel de Europa, pero Paulo Freire nos dejó una enseñanza muy importante y más que todo en la alfabetización, donde debemos conocer esos objetos y situaciones que están en nuestro contorno. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Creo que el sitio donde me hice hoy fue fabuloso. Le agradezco a la persona que me trajo aquí y al Ministerio de Salud y Protección Social por haberme permitido estar en un escritorio haciendo esta live para ustedes y no haberla interrumpido por el día de hoy. Estaba un poco a la entrada, pero pudimos hacer la live. Muchas gracias y hasta dentro de 8 días, y un saludo para todas aquellas personas que se unieron hoy: Aleja González, a Valeria Rodríguez, a Lu Orejuela. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días.